Estoy muy emocionado porque puedo participarles hoy de un ejemplo de Mateo 17:21, que en realidad fue el versículo con el cual Dios motivó el inicio de esta obra. Hace 37 años, este versículo, Mateo 17:21, surgió por una revelación de Dios y hoy lo vamos a ver. En todas las Biblias que está basado en el texto Receptus, están estos dos versículos de la siguiente manera. Marcos 9:29 dice: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y en Mateo 17:21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Las palabras en Marcos 9:29 están en el original, pero sin las palabras y ayuno. Solamente está registrado en los mejores documentos: este género con nada puede salir sino con oración. Las palabras y ayuno están añadidas y ustedes mismos, sin ser expertos, van a poder darse cuenta que es una añadidura, una adición burda que se hizo tiempo después que el manuscrito fue escrito. Y la añadidura en griego es que nesteia, que es la palabra que están viendo allí, que es kai, y quiere decir y nesteia en griego quiere decir ayuno. Entonces, esas dos palabritas fueron añadidas en este documento y encima de la raya blanca ustedes pueden ver ahí la palabra kai, que se pronuncia que, y la palabra nesteia, que es esa otra palabra subrayada con la línea blanca. Este es un documento del siglo XI. Vamos a ver ahora un documento que se llama uncial con letras mayúsculas, pues. Y ahí ustedes tienen la palabra kai nesteia. Fíjense, por favor, un poquito antes, la palabra anterior, ¿cómo es? Que quiere decir oración. Esta de aquí, oración. Para que después vean que esa, en otros documentos más antiguos, es la última de las palabras, antes del versículo 30. Estamos en Marcos 9:29, en el documento Códice Alejandrino del siglo V. Este ya estaba contaminado. Vamos a ver ahora el documento Washingtonianus del siglo V también, donde aparece la misma añadidura, kai nesteia, subrayado con la línea roja. Y vamos a ver ahora el documento del Códice Besa del siglo VI, que también aparece la palabra añadida kai nesteia. Entonces todos estos hasta el siglo V, hasta el siglo VI, ya habían recibido la contaminación. ¿De dónde viene la contaminación? Esta parte del Evangelio según Marcos 9:29 pasó completo el versículo, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces lo metieron completo desde el Evangelio según Marcos, que es el primero, traspasó con la palabra contaminada y ayuno, pasó completo, pero no estaba en el texto del Evangelio según Mateo. Del versículo 20 pasaba al 22, porque tenemos que recordarnos que en aquel tiempo no había versículos, eran documentos corridos totalmente. Entonces, esta añadidura no está en los documentos más antiguos. El Códice Besa, vemos allí que ahí está el versículo 21. ¿Lo ven? En la etiqueta está enmarcado el versículo 21. Muy bien, en el siglo VI. En el Códice Washingtonianus del siglo V también lo vemos allí el versículo 21. Bueno, que está dentro del texto, parece que fuera así, ¿verdad? También en el minúsculo 1141
del siglo XI, lógicamente sigue la contaminación y también tenemos el versículo 21. Pero vamos a ver cuál es el texto original del pasaje. Entonces nos tenemos que ir a los documentos más antiguos y vamos a ver qué dice Marcos 9:29 y Mateo 17:21 en los documentos más antiguos del siglo IV y también retrotraídos al siglo III. Y en el Códice Sinaítico, fíjense ustedes, del siglo IV, principio del siglo IV, encontramos esta burda añadidura, kai nesteia, esa que está ahí, esa palabrita que está ahí. Díganme ustedes si juzgan correcto que esto forme parte del texto uncial. Eso es obvio que es una añadidura. Para confirmarlo, entonces, encontramos el Códice Vaticano, que es inclusive un poco mejor que el Códice Sinaítico, y encontramos que la última palabra a la izquierda es oración y termina sin ningún tipo de kainesteia. Ya empieza, como ustedes pueden ver, el versículo siguiente, que es el versículo 30. Pero el versículo 29 termina con oración. Lo mismo que el documento anterior que les mostré. En el Códice Sinaítico del siglo IV, fíjense ustedes, la añadidura completa del versículo 21. Entonces pasó a formar parte del versículo 21 porque lo trajeron de Marcos 9:29 con la última palabra, kainesteia, ahí está ahí en la última palabra. Entonces todo el versículo pasó a formar parte integral del texto de Mateo. Y fíjense ustedes en la manera burda que el corrector lo pone, lo coloca en el margen superior y le pone una marquita, allí la están viendo como un signo de división, donde le pone, bueno, como si fuera, esto va metido aquí, antes del versículo 22. Y finalmente en el Códice Vaticano, pues encontramos que allí no hay ningún versículo después del 20. Fíjense ustedes arriba, Mateo 17:20, y pasa a Mateo 17:22. Mateo 17:22. Entonces no hay ningún versículo 21. Total que la palabra ayuno en Marcos 9:29 no existe. De manera que lo único que está registrado allí es este género con nada puede salir sino con oración. Y en Mateo 17:21 los documentos más antiguos no tienen el versículo, falta totalmente. ¿Por qué es importante determinar esto? Ustedes dirán, bueno, pero ayuno, no ayuno, ¿cuál es la importancia? La importancia teológica es tremenda, porque depende de la gracia o de las obras, porque la oración de fe tiene que ver con la gracia de Dios. Uno pide por fe en oración, pero el ayuno tiene que ver con la obra. Entonces, poner en boca del Señor Jesús, este género no sale sino por medio o en virtud de oración y ayuno, es adjudicarle una ignorancia teológica que obviamente no puede cometer el Hijo de Dios. Es un exabrupto teológico, es algo que no tiene, un barbarismo, porque o sale por medio de la fe, que es gracia, o saldría por medio de las obras, que es el ayuno, lo cual no está allí. En los documentos más antiguos, el versículo 21 del capítulo 17 de Mateo está ausente, y en Marcos 9:29 solamente dice, este género con nada puede salir sino con oración. Era un género particular de demonios que había que orar, y con esto pues salía esos demonios. Ninguno de los documentos originales de la Biblia existe hoy día, y las copias existentes difieren una de otra.
Eso es lo que los ha movido a muchos, a decenas de hijos de Dios a través de los tiempos para reconstruir el texto sagrado tal como era en el original. Y esto se ha hecho, y esto haremos, si Dios así lo permite. Esa es la comisión que hemos recibido de Dios y en eso estamos trabajando.